Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Rotan John. Bienvenidos a no cualquier Rotan John por partida doble. Episodio 80, remarco, y último Rotan John de la quinta temporada. ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Puede ser que con un poco de suerte la temporada que viene casi que lleguemos a las 3 cifras. Qué locura, ¿eh? O sea, 100 podcasts sumando la información que podemos aportar sobre la película y el visionado de películas, te salva, no exagero, un año entero de una persona normal y corriente de ver películas. En plan, una persona que tenga su trabajo, su ocio y su tal, que se pueda ver, que sea cinéfilo y que se pueda ver 100 películas en un año. Nosotros lo ofrecemos. Es una media bastante gorda, ¿no? Porque nosotros ya con una vida estabilizada pues no podemos tener los ritmos de visualización que teníamos en el COVID, que me vi 1200 películas como si como si fuera dependiese de ello. Tal cual. Muy contentos de llegar a este número redondo, a este final de temporada también. 5 temporadas, podríamos considerar que son 5 años, porque sí, paramos 4 meses al año, muy poquito. Y nada, ya que estamos sobreviviendo a pesar de todo, la gente que nos escucha dirá, coño, esta vez ha salido tarde. Bueno, han pasado cosas, hemos tenido líos y hace mucho calor, se está haciendo muy complicado este final de temporada, pero finalmente aquí estamos. Estamos en Bilbao a 45 grados, es decir, a 24 de junio. Sí. Feliz cumpleaños, Lionel Andrés Messi. Ahí donde estés, ¿no? Y en Barcelona la cosa no está mucho mejor, hace un calor salvaje, así que perdonen ustedes que nos escuchan en todos los lugares, porque posiblemente se cuele un poquito de ruido de los aires acondicionados porque es completamente insufrible. Pero bueno, nos va bien un poco de aire para hablar de una de las películas que nos recomendó, hay que decir, Radu Jude, ¿eh? El gran Radu Jude, que voy a hacer aquí como una oratoria a Radu Jude. Me parece, ya no solamente por haber tenido la oportunidad que hemos tenido de que Radu Jude nos recomiende películas para el podcast. Nosotros aquí creo que abiertamente hemos dicho más de una vez, y yo lo he dicho en mis redes sociales, ya no uso tanto Twitter y todas estas cosas, ¿no? Pero también con mis amistades, en nuestro otro podcast, Ruido de Fondo, que tengo yo con mis otros amigos y tal, también hemos hecho programas dedicados a Radu Jude. Me parece uno de los directores más en forma del mundo ahora mismo, y uno de los tíos más importantes e inteligentes que puede tener la cinefilia. Y ha estado aquí, recomendándonos unas películas, de las que vamos a hablar hoy. Viridiana, una de ellas, y el cabrón Kamikaze nos puso historias de cine, de Godard, que si llega a salir Historias du Cinema, pues habríamos estado aquí apechugando, pero claro, con 45 grados, tener que hablar de una serie de casi 6 horas de recorrido por la historia del cine hasta que se rueda, pues es que igual tenemos que hacer el último programa de 3 horas y media y quedarnos casi sin abarcar nada de lo que ha tocado Godard, ¿no? Y tirados en la bañera, porque claro, es que sería, bueno, estuvimos a 1 milímetro, porque vosotros, hijos de la gran puta, votasteis prácticamente la mitad -1 a Historias du Cinema. O sea que... Pero eso es porque confían mucho en nuestro criterio, en que podamos aportar. No sé qué vamos a aportar nosotros. Hostia. Que no haya aportado Godard, ¿no? Pero podemos hablar por encima de las películas y tal. Bueno, yo lo voy a tomar como una nota de confianza hacia nosotros y no como una nota de suicidio por parte nuestra. No sabremos nunca si tenemos una panda de trolls afiliados a este podcast o si realmente, pues no sé, confían en que nosotros podamos hablar de eso, que a mí la verdad, cuando Radu Jude dijo eso y yo lo estaba grabando, yo, ¿sabes? Como cuando no sé, ves a Godzilla en el horizonte y dices, se viene para aquí. Sí. Es muy complicado hablar de eso. ¿No te recuerda a Lawrence de Arabia cuando se empieza a acercar, ¿no? Se empieza a acercar desde el horizonte y se acerca y dices, va a llegar en algún momento. Eventualmente bueno, sabemos aquí que en algún momento va a llegar alguna cosa de estas, ¿no? Veremos. Pero... Por el momento, Viridiana, habéis descartado Historias du Cinema para siempre. ¿Te imaginas? Esa sí que se descarta. No, es broma. Habéis descartado 3 propuestas que nos trajo que estaban muy, muy potentes. Y nos toca hablar de el bueno de Luis Buñuel, que no ha pasado por aquí aún. 80 programas y no hemos hablado de Buñuel. Pues yo creo que de refilón en algún momento, evidentemente, ¿no? Porque hay películas que hemos tratado un poquito desde ahí.
pero creo que no íntegramente de una obra suya y de una obra tan importante como esta. Quiero recalcar, esto no lo he hablado con Rafa, pero quiero decir, en plan, justamente las películas que ha recomendado Radu Jude, no consideraría yo eliminarlas, porque no las hemos puesto nosotros en la terna, así que si en algún momento se nos va la cabeza y nos apetece poner Historias du Cinema, volveremos a ponerla. Pero yo sobre todo digo esto, no tanto por Historias du Cinema, sino por The Reenactment, la película rumana que recomendó, que me pareció una cosa súper interesante. La tengo todavía ahí descargada, pero he leído un poquito de Pintiliu y tal, y me parece que una película, uno de los programas así, haciendo un requiem de cine rumano clásico, y te la colamos por ahí no va a haber ningún problema. Estaría guapo. Ahí la tenemos, porque la verdad a mí me picaba la curiosidad y yo pensaba que la gente iba a tirar por ahí, en plan, ¿sí?, la rara dentro de las 4 opciones. Pero bueno, nos toca hablar de Viridiana, que no es poco. Yo le comentaba a John antes de arrancar que hoy que estamos grabando esto me he puesto a tomar notas de Viridiana y me he visto 2 o 3 cosas, y textos hay un texto de Mikel Echarri en El País que está increíble. Hay que pasar a pago, pero hay opciones para saltársela, así que ese texto está muy 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 bien. Si os interesa Mikel Echarri, hay un programa de Frozen Frame de él, o sea, es un tipo que es un genio. Y hoy ha sido como el día de bajar ideas, porque acabé de ver la peli y dije, ¿cómo puede ser que esto saliera en 1961, saliera de España? O sea, bueno, hay mucha tela que cortar, pero quiero decir... Bueno, hay mucha tela que cortar porque, así como un apunte muy rápido, que seguramente profundizarás tú después, en cuanto se estrenó en España se baneó la película. Se baneó rotundamente, y después del exilio que tuvo Luis Buñuel, después de la guerra civil y tal, volvió igual no sé si es casi tercer exilio, y se fue a hacer películas a Francia a raíz de eso. Sí, o sea, yo creo que hay una película detrás de Viridiana, hay otra película que es Cómo se hizo Viridiana, me parece una puta locura. Así que nada, me quedé en shock y dije, ¿cómo cojones ha podido pasar esto? Pero me parece muy interesante, el texto de Mikel Echarri suelta algo de luz sobre el tema. Y bueno, pues nos podemos poner a charlar de la peli. No sé si hablaremos tanto de la peli o hablaremos de lo que hay alrededor de la peli. Creo que es imposible huir de una cosa de la otra. Me parece que todo está conectado. Pero sí, vaya. Creo que Buñuel hace un poco a voluntad también, ¿no? Que esta película nazca en la época en la que nace, con toda la diatriba que existe tanto en el país en el que se rueda como en lo que supone, ¿no?, toda esta denuncia a las clases sociales, ¿no? Una cosa un poco extraterrestre, cuando normalmente estamos muy acostumbrados a que las denuncias de clases sociales suelen tener una dirección única o una visión un poquito no tan polivalente y tan como múltiple como la que tiene Viridiana, y sobre todo la ferocidad con la que ataca directamente al catolicismo y a la Iglesia. Tal cual. Hay que ponerse un poco en contexto. Estamos en 1961, película escrita y dirigida por Luis Buñuel junto a Julio Alejandro. La peli está inspirada en una novela de Benito Pérez Galdós que se llama Alma. A partir de ahí, todo bien. En el 61, ¿qué pasaba en España a nivel histórico? Muy fácil. Estaba el pequeño hijo de puta dictatoreando. Estaba Franco vivo y había un interés en una cierta apertura de España hacia el mundo, como que la dictadura era un lugar, pues eso, internacionalmente interesante por algún tipo de motivo. Entonces Buñuel tenía interés de volver a España para rodar y pues se planta aquí y rueda esto y lo saca en el 61, y ahora avanzaremos. La peli está protagonizada por Silvia Pinal, que era una actriz, me parece, mexicana, junto a Fernando Rey y Francisco Arrabal, y me parece que era Villaronga, fueron como los precursores para que Buñuel volviera a España. Y la peli... Sí, Paco Raval, que trabajó antes con Buñuel. Hay que decir que este guión que hace con Julio Alejandro es el tercer guión que hace con Buñuel. Primero hizo una adaptación de Cumbres Borrascosas, me parece casi la mejor adaptación de Cumbres Borrascosas que se ha hecho nunca, que es Abismos de Pasión, y luego otra película que va directamente a la yugular del catolicismo, que es Nazarín, que es casi como vamos a decir, la película
el Gospel según San Mateo, no me acuerdo ahora mismo el nombre entero, me estoy liando un poquito. La película de Pasolini, pues Sí. un poquito el Nazarín es como la historia de Jesús regresada un poco también a la tierra, ¿no? Con muchos más apuntes diferentes. Y esta tercera obra de Julio Alejandro junto a Buñuel es Viridiana, que trabaja con Paco Raval en estas últimas dos. Nazarín, Paco Raval es protagonista y aquí Paco Raval tiene también un personaje pues muy importante. Y Fernando Rey, que en este momento me parece que era de los primeros pinitos que hacía con Buñuel y luego se convirtió en unos actores fetiche, básicamente. Sí, al final Fernando Rey, al tener esa versatilidad de idiomas, ¿no? También trabajó. Aquí hemos hablado de Fernando Rey, por ejemplo, en El Imperio contra la Droga. Correcto. Contra el Imperio de la Droga de William Friedkin, que es uno de los, vamos a decir, villanos, entre comillas. Y también está en Sorcerer, si no recuerdo mal. Es verdad. Que también hemos hablado. Y Fernando Rey es uno de los actores casi protagónicos de casi toda la etapa francesa de Buñuel, el discreto encanto de la burguesía y etcétera. También estaba por ahí Margarita Lozano, hay actores que no son actores, también hay de todo. Y vaya, la peli esencialmente va de Don Jaime, es Fernando Rey, que es un viejo hidalgo, dice la sinopsis, viejo hidalgo español que vive retirado y solitario en su hacienda desde la muerte de su esposa, ocurrida el mismo día de la boda. Eso es muy importante en la película. Un día recibe la visita de su sobrina, Viridiana, que es Silvia Pinal, que es una novicia en un convento que tiene un gran parecido con su mujer. Esa es la premisa de la película. Y me parece muy bien que la premisa sea solo eso, porque la peli va de muchas cosas más. Y yo creo, me gustaría estar en el pitch que hizo Buñuel para decir, la peli va de esto. Yo creo que fue un perro muy listo y dijo un 20% de lo que iba a hacer. De hecho, claro, hay que tener en cuenta de que la película, si tú lees la sinopsis y ves eso, dices, a los 35 minutos 40 ha acabado la película. Es que, aparte, la peli está como dividida en dos bloques. ¿No? Sí, son dos bloques muy bien diferentes. A nivel de ritmo, a lo mejor, aunque el viaje de Viridiana es transversal a toda la peli, sí que es verdad que está dividida como en dos bloques diferentes. Sí, totalmente. Al final, las inquietudes que trata la primera parte no son las inquietudes que trata la segunda. Por mucho que el enlace común sea Viridiana, la película se llama Viridiana, no hay que ir muy lejos. Y que toda la hacienda de Don Julio y todo lo que supone, tanto esas estancias como los lugares en los que están, pues sean protagónicos en ambas partes. Pero yo creo que son dos partes diferenciadas que hacen un todo. Al final, ¿no? Que es lo que supone hacer una película. Tal cual. La peli, como decíamos, está filmada 15 años de la muerte de Franco, cuando Buñuel era persona non grata en España, y ganó la Palma de Oro en Cannes. Sí, primera Palma de Oro española en Cannes. Sin pasar la censura, porque la peli no llegó a terminarse para que la censura la viera. De hecho, había como cierta reticencia a que la película se moviera demasiado, evidentemente porque no estaba terminada, la censura no le había pasado el último check, pero Cannes la absorbió, dijo queremos esta película en el festival y luego fue todo el circo que pasó. Claro, el revuelo fue a posteriori. En Cannes se vio la versión integrada de Viridiana, la que conocemos hoy en día. La que hemos visto nosotros dos probablemente. Sí. Yo tengo el Blu-ray que sacó una edición muy bonita, que sacó la FNAC con la Filmoteca Española, que tiene varias colecciones. Todas las colecciones que veáis de la Filmoteca Española con FNAC, que son Blu-rays más DVD más libreto a 9 euros, creo que es la cosa más rentable que podéis comprar en cine formato físico oficial muchos sitios. O sea, un montón de películas las dos películas de Erice, las dos películas famosas de Erice, ¿no? Espíritu de la Colmena y el Sur. Un montón de Buñuel, otras tantas de Chávarri, El Desencanto también se encuentra por ahí. Yo recomiendo encarecidamente que os encontréis. Creo que ya están un poco extintas, pero yo todas las que pude coger las tengo. Y una edición brillante. Pues claro, la verdad. Esa edición que se vio en Cannes y que no se había visto en España, pues cuando se estrenó, el revuelo fue máximo. De hecho, tengo por aquí apuntado que en Cannes ganó el premio a mejor película, y el periódico del Vaticano, y eso no lo sabía, realizó una crítica
heavy que pidió la excomunión de los responsables de la película. Tú imagínate el nivel para que el Vaticano pida tu cabeza. Es fuerte, ¿eh? Sí, bueno, para además gente que, joder, esto no quiero ir... Bueno, sí, en cierta forma voy a ir con un poco con acritud, pero gente que tiene la conciencia cinematográfica y de entender algunas películas absolutamente nulas. Solo hay que ver claro. cómo se censuraba en España en la época, ¿no? Que, no sé, Berlanga te colaba el verdugo y luego censurabas una película, yo qué sé, en un beso en Sorcitró, por decir algo, ¿no? Que no sé si ocurrió, pero de hecho, en Viridiana, en la fase de guión, ya hubo censura. Ya le dijeron a Buñuel... Bueno, es que Buñuel también fue muy listo, porque muchas escenas que son muy explícitas en contra de la iglesia y todo esto no estaban en el guión original. Ya directamente él no lo puso porque dijo, esto lo voy a hacer eventualmente, pero no lo voy a poner en el guión porque me lo van a tirar. Pero, por ejemplo, el final de Viridiana en el guión ya estaba censurado. Me parece que la película acababa con la entrada de Viridiana en la casa del primo, y ahí se acababa la escena. Y se les pidió que eso no podía ser así porque era un poco turbio. De hecho es turbio, evidentemente, pero ahí está el kit de la cuestión. Y Buñuel dijo, bueno, pues le meto aquí una escena jugando al tute, en esta especie de trío rarísimo, y la censura sí que pasó eso. Entonces, no eran muy listos, eso está claro. Ya, pero la censura no pasó una quema de una corona de espinas que lleva siendo el objeto vehicular de la pasión de Viridiana desde el principio, ¿no? Es como un poco absurdo algunas veces, ¿no? Encontrar algunas imágenes tan potentes, tan evidentes, otras tan bien trabajadas, ¿no? Que se entiende un poco más que colaran. Y que a ti te pongan una escena extendida de tres personas, 2 mujeres y un hombre, con un interés sexual bastante explícito durante algunos momentos, ¿no? Y sobre todo en el decaimiento de Viridiana, ¿no? Y que jueguen los 3 al tute enseñando, ¿no? Paco Rabanne enseñando a ellas a jugar al tute, es un poco, pues, no sé, evidente, por lo que sea, ¿no? Y escapar la cámara a la lejanía con un fin y echar en negro. O eran muy laxos, o les daba mucha pereza y ya estaban de vuelta y media. Hay que contar que, pues eso, la peli es del 61, ya habían muchos años de censura y con el paso del tiempo parece que se fue relajando. O simplemente fue no tener ni puta idea de lo que estaban haciendo, que eso también es bastante probable. Rodó la cabeza del que fue a recoger el premio en Cannes y se dice, esto no lo he encontrado como de forma oficial, pero se dice que se prohibió la película y se destruyeron todos los negativos. Uno se salvó porque Silvia Pinal, la actriz mexicana, volvió a su país. Se lo llevó a México. Eso es lo que se dice, no se sabe oficialmente, pero a partir de allí como que se estrenó internacionalmente y en España, pues eso, hasta el 77 que murió Franco, no se supo nada más, y hasta el 82 como que no se reconoció a Viridiana. Es algo que ocurrió también con El mundo sigue, de Fernán Gómez. Que si no recuerdo mal se estrenó, hubo 2 sesiones en un cine de Bilbao, si no recuerdo mal, y la hicieron desaparecer. Qué fuerte, ¿eh? Hay otra escena que se comenta por allí, no sé si en guión o en metraje, que se cortó de la película, que es el momento en el que Viridiana salva a una avispa. La Viridiana, o me parece que es su tío, salva a una avispa de ahogarse, y la avispa le pincha en el dedo y Viridiana le quita el agujón. Eso, por ejemplo, se censuró. No sé si en fase de guión o en fase de montaje. Solamente está la salvación a la avispa, ¿no? No puedo comprender cómo una cosa así y otra no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Ya, casi cualquier acto, aunque sea humanitario, hacia otra persona se entendía como una herejía prácticamente. O sea, no tiene mucho sentido. Nunca he entendido muy bien cómo funcionaba la censura con diferentes películas cuando es muy evidente cómo están ocurriendo. O sea, nunca he entendido, por ejemplo, qué se les pasó a la cabeza a los censores de Mogambo para hacer que Clark Gable, que hacía de pareja de... no recuerdo ahora mismo, pero bueno, hacía de pareja de una chica, los convirtieran en tío y sobrina, cuando es todo muchísimo más turbio en cómo funciona la obra.
Pongamos la Pero peli bueno, de, pues yo qué sé, de la John cabeza Ford del de la 53, para quien no la tenga localizada. Sí, no tiene mucho sentido. Grace Kelly. Grace Kelly y Clark Gable son pareja. O tienen un interés amoroso. Y en la película, en el doblaje al español, los convierten en tío y sobrina, si no recuerdo mal. Es rarísimo. Porque luego Fernando Rey sale poniéndose los zapatos de su mujer muerta. Quiero decir. ¿Qué cojones es eso? Por eso a lo mejor hay mucho misticismo en cuanto a lo que pasó con la censura, porque a lo mejor es que Buñuel nunca lo dijo. Y como la peli pudo salir de España antes de la censura, ahí les metió un gol por la escuadra salvaje. Sí. Bueno, también el nombre de Buñuel, ¿no? Se sabe que había otras muchas películas que las iban censurando en producción. Durante el rodaje había gente de los propios censores, algunas veces aparecían en plenos rodajes para poder casi amputar las películas y mutilarlas, pero bueno, no sé. Hay milagros algunas veces. Lo que pasa es que los milagros ocurran en películas en las que casi son las que más ojo deberían tener encima. Claro. Pues siempre es curioso. Me parece una locura. De hecho, si nos ponemos a hablar de la peli, me da la sensación que no podemos decir nada, porque la película es como tan clara y tan evidente que qué coño podemos decir, ya no nosotros, sino que, ¿sabes? Enfrentarte a esta película es absurdo porque es muy frontal, es muy claro. Yo dudo que si esta versión se hubiera visto antes de salir de España, esta película no se hubiera visto nunca, hubiera estado silenciadísima. Sí. La peli abiertamente va de un tío que quiere aprovecharse de su sobrina porque tiene parecido con su mujer muerta. De hecho hay bastantes escenas muy escabrosas y eso Buñuel lo vincula a la moral cristiana y las imágenes, ¿no? Yo creo que lo que tiene Viridiana, más allá evidentemente de su pozo crítico y su fondo, digamos, textual, es la fuerza visual. A lo mejor yo soy un tío muy sensible, pero en 2026 a mí esta peli me ha impactado bastante. La imagen de la cruz con la navaja, la imagen de la cruz con el martillo, evidentemente la escena de la última cena, que la foto de la última cena la haga una sin techo levantándose la falda, ¿sabes? Entiendo lo que decía Radu Jude. Entiendo que lo que decía de Viridiana, me parece que es de las pocas películas que puedes decir que es realmente escandalosa, teniendo todo el sentido de la palabra. Sí. Realmente es un escándalo ver esta película. Yo no soy nada creyente, ni Dios me libre, ni católico, ni apostólico, ni romano. Y aún así, me ha escandalizado la película. Sí, es una película con una fuerza sobrehumana, una fuerza además muy, muy particular, muy encerrada dentro de sus cuatro paredes. Viridiana, para entender, ¿no? Es una película que podría empezar comenzada, ¿no? Como se suelen decir estas cosas. Silvia Pinal, el personaje de Viridiana, es una monja que está a nada de convertirse en una monja de clausura y a la que todas sus dotes y su estudio y tal se los ha pagado su tío, porque al parecer ella es huérfana. Sí. Se los ha pagado su tío, a un tío al que vio una vez hace un montón de años, y un tío que pide por favor que después de todos estos favores aparentemente altruistas, ¿no?, que ha hecho hacia su sobrina vaya a visitarlo antes de consagrarse y de clausurarse. Que de hecho, ella no quiere ir. Ella desconfía de su tío desde el minuto 1. De hecho, habla mal de él. Sí, porque al parecer tuvo una actitud un poquito extraña esa vez que le conoció y ella no quiere ir. Ella no quiere ir de base y su madre superiora le implora por favor que vaya. Se lo implora de una forma un poco extraña, ¿no? Casi, digamos que se intuye que bajo un interés económico extra que hace que Viridiana vaya donde su tío durante unos días con un permiso que aparentemente suele ser casi imposible de que te lo den, pero que esta madre superiora le ha obligado prácticamente a que vaya a ver a su tío. Esa corrupción ya del estamento de la iglesia se ve. Es que esto que estamos hablando es el principio literalmente de la película, son los primeros 3 minutos. 3 minutos de película. Sí. O sea, ya directamente corrupción de entrada. Ella llega allí y
su tío de entrada parece un hombre aparentemente tierno, ¿no? Adinerado, y que se deja como muy a merced del orden que tiene, el orden mental que tiene Viridiana, ¿no? Él parece funcionar desde unos estándares muy diferentes, por mucho que le haya pagado sus dotes. Y Viridiana funciona un poco pues por antonomasia. Quiere estar allí los días que le han obligado a estar e irse y todo se acabó. Yeah. Y empiezan a haber unas dinámicas un poquito extrañas en la casa, sobre todo alrededor de Viridiana. Una Viridiana que empieza a extrañarse, pero que bueno, que da por hecho no tener una preocupación muy grande y seguir adelante. Pero empieza su tío a acercarse cada vez más y pues nos enteramos. Yo creo que es muy interesante todo este camino que hay hasta el último tramo, ¿no? En el que su tío le pide lo que le pide, ¿no? Que es vestirse con el traje de bodas de su fallecida mujer, porque le recuerda mucho a ella. Y no solamente eso, entre risitas y tal, le pide que por favor se case con él, porque sería una ilusión muy grande. Tal cual. Todo para dejarla encerrada allí y que no vuelva al convento. Todo con la ayuda de una criada, que creo que la figura de la criada también es muy importante, porque la peli tiene esa crítica hacia la iglesia, pero también tiene una crítica muy fuerte hacia el machismo, que creo que no sé si es vinculante una cosa con la otra en la película. Sí, y a cómo funcionaban los señoritos hace mucho tiempo, ¿no? Está como claro. Es muy evidente, como la película de cabecera para estas cosas es Los Santos Inocentes de Mario Camus. Que bueno, ya lo habremos dicho alguna vez, pero cualquier persona que haya visto algo de cine español y tal, pues la conoce, aunque sea de oídas. Y lo realmente interesante de toda esta trama que se explicita dentro de la sinopsis es el recorrido en imágenes, el recorrido en situaciones que crea Buñuel para que todo llegue ahí. Yeah. Desde la incomodidad de cómo empieza a funcionar ese machismo, no solo el machismo, sino el paternalismo con el que se trata toda esta situación, la escala de edad, cómo se coloca la cámara muchas veces al lado de Silvia Pinal, colocándola en un escalón muy muy bajo al que está Fernando Rey, y a la vez Fernando Rey trabajando desde una posición absolutamente perturbadora, ¿no? Lo trata a Silvia Pinal como un pedófilo o un asesino podría tratar a sus víctimas, con una condescendencia muy extraña, pero obligándola a funcionar desde diferentes cosas. Le hace decir cosas que no quiere, ¿no? Como esta famosa frase del último día de dígame usted, tío, qué es lo que quiere, que le voy a aceptar todo lo que me pida. Tal cual. Y le pide la cosa más heavy que le podría haber pedido, ¿no? Que creo que eso también... No sé, me parece impresionante, ¿eh? Y cómo empiezan a recorrer también la hija de la criada, que funciona casi como un ente vigilante dentro de la película, que es un poco la que también pervierte todo el entorno, porque es la que tiene enlace con la madre, que es la criada, y con también los criados, que ya están un poco hartos de absolutamente todo, tanto de la niña. Esa figura surrealista que solamente se atisba en conversación, que es el toro negro que ha entrado dentro de su habitación, ¿no? Es verdad, es verdad. Que si te pones a repasar no mucho, entiendes que Fernando Rey puede ser una persona perturbada hasta puntos en los que, vamos, es bastante evidente que algún intento de relación sexual ha habido con la propia criada, algo que Francisco Rabal luego lleva a cabo. Todo lo que se intuye es... Joder, y muy perturbador, y creo que es una de las películas más cabreadas de Buñuel, ¿eh? Yo he visto mucho cine de Luis Buñuel, y creo que es de las películas más feroces, en las que más a un lado deja el surrealismo suyo, y que abraza mucho o sea, lo violento. Me parece una película súper violenta en prácticamente todas sus imágenes. Sí, hay algo que filtra, ¿no? Como una especie de corrosión, que parece que estamos viendo algo muy superficial, una situación, un comportamiento, lo que sea, pero que cuando eso va desgranándose y tira hacia el fondo, ves que realmente hay una maldad muy fuerte. Está totalmente envenenada la película, o sea... y se va expandiendo constantemente. La figura de la niña, de la criada, es muy importante, porque ella es como la que dice de forma abierta: esto está mal, en varios momentos, y ves como la madre sabe con creces que lo que está pasando es horrible,
pero ella forma parte de esa mecánica, y eso creo que es, en parte, se vincula con lo que dice Viridiana de dígame tío lo que usted quiera, que yo lo haré. Eso se vincula directamente con el funcionamiento a nivel institucional de la Iglesia. Tú estás ahí, estás en ese circo, están esas normas, y al final el que manda es el Santo Padre. Y el Santo Padre aquí se debe pleitesía a la gente, ¿no? Claro. Algo que no se suele ver, ¿no? Pero dentro del catolicismo y de este entendimiento del catolicismo se le debe pleitesía a esta figura. Una figura totalmente macabra, terrible, que dentro de, como he dicho antes, es ser como fluffy, ¿no? Porque Fernando Rey parece que si le quitas los mofletes es como muy agradable, pero no. O sea, es alguien capaz de todo por ver que lo que él quiere va a pasar. Capaz de todo al punto de que hace lo que hace, ¿no? Comete suicidio para que Viridiana se quede en la casa. Es salvaje. Y no vuelva al convento. Es salvaje, es salvaje. Aparte, también creo que en la peli hay un aura en general de la corrupción del alma. Al final Viridiana es un personaje que, sobre todo en el principio de la peli, en cuanto sale, la ves de cómo está rodada Silvia Pinal y cómo es ella físicamente también. El casting está perfecto porque es un ángel. O sea, es una figura muy angelical, muy pura, y ves cómo se va pervirtiendo a lo largo de toda la película. A nivel físico se ve muy claro. La cara que pone cuando están jugando al tute ya es como... No, es que entra por la puerta. Es otra persona. Pero hay algo allí de esa persona que está en esa situación de mierda absoluta, que a pesar de todo eso es buena, o intenta serlo, cuando en esta segunda parte empieza a acoger a todos los mendigos, y vemos lo que sucede también, cómo el mundo la aplasta, ¿no? Porque posiblemente también, en base a la institución católica, esta mujer no sabe cómo es realmente el mundo, y que el mal, digamos, en la peli de Buñuel, yo creo que Buñuel defensa que el mal y la perversión campa a sus anchas, más allá de las puertas de la iglesia. Y hostia, es bastante desolador, ¿eh? Como poner... Me da la sensación que es como sacar a una oveja del corral y tirarla ahí con los lobos y decir, buena suerte. No diría que Buñuel no quiera a su personaje, sino que lo necesita para representar una idea muy clara de cómo él ve el mundo. Y lo que decías tú, ¿no? Cómo de enfadado está y cómo de hasta las pelotas está de todo. Yo creo que Buñuel también, en cierta forma, repudia la mayoría de los personajes que escriben esta película, porque tienen casi todos los actos o las relaciones putrefactas que puede tener lo que él no desea, ¿no? O sea, no es que tenga nada malo Silvia Pinal al uso, ¿no? Pero no tiene ninguna confianza en el mundo. Es alguien que quiere encerrarse porque solo ha practicado una devoción y la clausura es son sus únicas ganas, y en ningún momento tiene ese atisbo de caridad que se intuye en la segunda parte, casi por obligatoriedad, ¿no? Por seguir la caridad de Cristo y de la Iglesia, porque es algo que institucionalmente está visto así, pero en ningún momento a ella se le ve que tenga ningún interés más allá, ¿no? Es lo que tiene que hacer. Claro, dentro del personaje de Fernando Rey, de Don Julián, él también es bueno para depende qué cosas, pero es terrible para otras tantísimas, y creo que ningún personaje es bueno de base, sino que simplemente están circunstancialmente ahí para exponer todo lo terrible de la condición social también en la que viven. Por eso que esta película no tenga un vínculo directo con que es una crítica a cierta clase o a ciertas clases, sino a todas las clases, al funcionamiento, al peor funcionamiento de todas ellas, ¿no? Dándolo desde casi lo natural, o intentando hacerlo desde lo natural. Por eso cuando entra también los pobres y la gente necesitada, se les ve cómo funcionan entre ellos para con los que tienen dinero, pero también las jerarquías que tienen dentro de su propia pobreza, de cómo ellos se jerarquizan y se empiezan a crear clases dentro de esa clase pobre. Exacto. Y cómo empiezan a tener jefes dentro de todo eso. No
no hay nadie libre de lo que dicta el mundo, ¿no? En cierta forma. Casi siempre hay un jefe, casi siempre alguien mueve todo, siempre hay alguien que está vilipendiado y tú no puedes empezar a mover el mundo a merced tuya, que es algo que la Iglesia siempre ha querido hacer, ¿no? Claro. Y que la Iglesia siempre ha pensado que el camino correcto es el camino que ellos hacen y que todo lo que hagan es bueno, pues la punta de la pirámide para que todo lo demás funcione a las mil maravillas. Cuando tú no puedes hacer que un lobo se convierta en en vegetariano, ni que una orca deje de atacar delfines. Claro. Es que qué bonitos son. Bueno, sí, pero la naturaleza sigue su curso. Porque tú salves a un pájaro, eso no significa que no venga de repente cuando el pájaro ha salido volando un gato, claro, y le meta un zarpazo. Ahí el personaje del leproso es como el más claro dentro de ese microuniverso de las clases más bajas. Viridiana es la única persona que se acerca a él, la única persona que le toca y que le cura. Y eso está muy vinculado, como decíamos, a los dictámenes de la Iglesia, de hay que cuidar del prójimo, del desamparado y todo esto. Y luego ves... El leproso también es el único que asesina. Claro, eso es lo que iba a decir. Y es el que está totalmente a favor de la violación de Viridiana. Por eso. Ahí está el contraste. Ahí es donde Buñuel dice... A lo mejor no todo es el país de las maravillas. Es que a lo mejor... se vende como una imagen, la Iglesia vende como una imagen del mundo que es mucho más benevolente de lo que es realmente, ya sea por no tener puta idea de cómo está montado el planeta o simplemente por algún tipo de interés. Eso es lo que ahí podemos elucubrar nosotros y ver para dónde tira. Pero Buñuel lo que sí que hace es señalarlo, y eso me parece súper interesante, y lo señala, creo que en toda la película, de una forma muy sofisticada, porque Viridiana es una peli muy sucia, pero es muy sofisticada, es muy elegante. En ningún momento vemos una cosa ni visual ni formalmente guarra, ¿no? No, está muy bien pensada. Pero es una peli que es muy guarra, es muy escabrosa, tanto en lo sexual como en la pobredumbre, ¿no? Sí, yo creo que, como he dicho antes, creo que es una película que está en cierta forma envenenada, pero tiene formas cultas, vamos a decir, ¿no? No sé si utilizar la palabra, pero diría que formas cultas, ¿no? Y creo que es ese Buñuel muy cercano al discreto encanto de la burguesía, a ese oscuro objeto del deseo, a esas formas de moverse, a esas formas de mover la cámara, de trabajarla, de crear unos entornos con ciertos personajes, de cómo encajan ellos ahí. Lo que pasa es que es una forma de dirigir / grabar muy amena para contextos diferentes. Entonces, la forma en la que Buñuel trabaja todo esto va muy acorde a lo guarro, a lo... pues eso, a todo lo que Viridiana, la película, no Viridiana personaje, sino como lo que Viridiana trae, ¿no? Consigo, la suciedad. Y está muy vinculada también con las demás películas que pueden ser más sofisticadas o terribles prácticamente, ¿no? No sé si habéis... iba a decir que se me acaba de torcer la cabeza, pero porque he estado pensando en una película de Berlanga que es muy buñuelesca, ese Tamaño natural, también hecha en Francia, con Michel Piccoli, que trabaja un poquito estas formas que trabaja Viridiana, una película muy terrible. Es un dentista que se harta de su familia y se enamora de una muñeca hinchable. Hostia. Y es una película súper turbia, muy sucia también, y que empieza a trabajar pues unas formas muy elegantes de explicar o de desarrollar su historia, que creo que es lo que hace Buñuel aquí, tanto en la primera parte como en la segunda, y por eso encaja también, porque la primera es más elegante, no vamos a decir casi que es una ornamental, ¿no? Con toda esa casa llena de muebles, muy de diálogos, sí, diálogos, gente que no tiene que salirse de sus formas, pero que es un poco terrible, mientras que aquí las formas no existen, sus personajes solamente se les atisba formas cuando está Viridiana delante y dicen sí señorita y yo le ayudaré y yo tal, pero cuando ya no está ni Viridiana ni Francisco Rabal ni nadie delante, ellos empiezan a funcionar pues como han funcionado en la calle y como han funcionado dentro de los lugares de caridad. El Señor de las Moscas, de repente. De hecho, esta segunda parte es rapidísima y hace que la peli se acelere mucho. Me da la sensación. Es como la parte de acción de la peli. Hay uno de los personajes al que le dicen
vas a estar peleándote todo el día, porque si vas a estar peleándote no quiero que estés aquí. Dice, vale, pues dame dinero y me voy. Dice que soy pobre pero no tonto. Exacto. Dice, dame dinero y me voy, dame una limosna. Que yo, si no me puedo estar peleando con la gente, no voy a estar aquí. Al final, o sea, dejan muy claras sus intenciones todo el rato. Hacia el final de la peli, cuando se monta todo el circo, después de la última cena, que esa imagen es salvaje. Aparte, eso sabía que pasaba en Viridiana, es la primera vez que la veo, pero no sabía que era como literalmente un frame congelado. Es el momento, digamos, todo ese bloque es el más surrealista, a lo mejor dentro de la... Es una de las pocas imágenes que aprovechan el espacio para poder construir la última cena. Tal cual. Porque la cámara en ningún momento está ahí, solamente la cámara va ahí cuando se saca la foto. Es para ese plano, literalmente. Que si os fijáis, es evidentemente el famoso cuadro, no me acuerdo ahora mismo, el pintor, lo voy a buscar rápidamente. Es Michelangelo. La última cena, pintura de Da Vinci. De Da Vinci. Es la última cena de Da Vinci de arriba a abajo. O sea, está el ciego en la misma posición que Cristo en la mitad. De hecho, son los mismos. Son 12 personajes. Me da y son los 12 apóstoles y Jesús. Eso, 13 personajes. Pues yo no sabía que ese momento era como tan literalmente gráfico. La puesta es salvaje. Y después de todo ese cirio que se monta ahí, ves como los personajes se van yendo poco a poco en grupitos, ¿sabes? Se van yendo de la casa cuando Viridiana vuelve. Y ahí yo creo que ya es el momento en el que ella pierde la fe completamente. Y bueno, no hemos hablado de su primo, que le tira la caña a toda la santa película. Que le tira la caña a todo el mundo. Viene con claro. Un ligoteo y le manda la mierda. Y creo que a partir de ahí ya vamos hacia el final, que es lo que decíamos, es ese cierre del tute. Que claro, yo sin saber que eso era parte de la censura, me pareció como una decisión mucho más turbia. Me parece más turbio cerrar con el tute que cerrar con Viridiana entrando en la casa de ese señor. No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que lo que hace este final es evidenciar lo que se debería de intuir con Viridiana entrando por la puerta, ¿no? Lo que pasa es que es casi, como dices, más escabroso. Aquí lo que ocurre es, como siempre en la censura, que no entienden de sutilezas muchas veces. Entonces, esto es mucho más turbio que ver a Viridiana entrar, porque si tú ves a Viridiana entrar, entiendes casi que se acaba de consumar una relación casi de obligatoriedad de Viridiana, tirando la toalla y aceptando estar con su primo o lo que sea, pero aquí estamos entendiendo que la lucha de poderes y la fuerza mayúscula de Paco Rabanne es la que va a mover toda la casa con casi un trío amoroso, tal cual, absolutamente regularizado por dos mujeres, una obligada a estar, la sirvienta obligada a estar ahí por el estatus en el que está, porque el padre de Paco Rabanne la salvó a ella y a su hija de donde estaban, y porque Viridiana, después de haber perdido la fe, de haber desestimado el convento, de no poder entrar por esa mentira que le dijeron de que la habían violado y tal, también está casi por una obligatoriedad ahí, y se entiende que estará funcionando casi como una pareja de hecho de Paco Rabanne. Pues sí, y con ese cierre altamente perturbador acaba la película. Y no hemos indagado mucho en lo de los pobres, pero creo que se evidencia bastante. No creo que haya que ir mucho más allá de lo que estamos viendo, porque creo que para cualquier espectador empezar a describir qué acciones significan qué y cómo funcionan serían absurdas. Sí, se puede decir que, no sé, en este final en el que Paco Rabanne está atado al armario, que pide el asesinato del otro pobre por este pobre, y lo hacen, y bueno, cómo funcionan también cómo funcionaba la Guardia Civil por aquel entonces, ¿no? Que solamente hacían caso a los pudientes y las palabras de quien tenía dinero y quien los pagaba, y que los demás daba igual que tuviesen razón, porque la policía no funcionaba por leyes y por palabra suya, ¿no? Por vamos a decir. Sí, es que funcionaban, casi que funcionan como en algunos momentos hoy en día, desgraciadamente.
La corrupción está a lo largo de toda la película, eso está claro. Tanto la Sí, moral lo que pasa como es que es una corrupción tan evidente que abruma. O sea, por eso muchas veces yo también digo que es la película como más realmente cabreada y enfadada de Buñuel, porque aquí no tiene que ponerse a tirar del surrealismo, no tienen que encerrar a un montón de gente dentro de una casa y cuando les abre la puerta salir ovejas o cabras. No necesita hacer esto. No, claro, por eso yo también Lo tiene en la pantalla. Por eso me parece un milagro que estemos hablando de esa película durante 45 minutos, porque es que la peli es tan clara que yo creo que no podemos decir nada. Porque es muy evidente toda la película. El enfado es lo que creo que sorprende también. Creo que es una película, joder, que no he visto yo nada como Viridiana. El mundo sigue de Fernando Fernán Gómez. Creo que es una película que se puede acercar a estos puntos, ¿no? de violencia en las imágenes, de una violencia que va muchísimo más allá de una película, ¿no? Que es una violencia que sale de las raíces de un pueblo que sufre, de un país que sufre, de un país que está totalmente ensimismado y coartado por un hijo de la gran puta que está llevando un país, ¿no? Y que al final por eso también, si no hubiese habido transición en este país, Viridiana no sé a dónde podría haber llegado. Vale que está la cosa esta de que Silvia Pinal se llevó la película y creo que fue así, pero si no hubiese ocurrido, Viridiana podría haber sido como tantísimas películas iraníes, por ejemplo, que están olvidadas porque se quemaron en su día. Tal y cual. no dejaron que existieran. Sí. Ahora por eso están ocurriendo y apareciendo cada ciertos años como un milagro en el camarote de una señora iraní de 88 años, un celuloide casi destrozado de una película icónica de un director que prácticamente su obra está quemada, que la restauran en 3 años. Recuerdo la última de Chess Game, creo, no recuerdo el director, que la restauró la empresa de Scorsese. Es una de las películas más impresionantes que puedes ver por la carga política que tiene también. Claro. Y claro, cuantísimas de esas estarán desaparecidas. En España también seguramente habrán desaparecido un montón de películas por las mismas cosas. Tal cual. Es un milagro que podamos hablar de esta peli. Hay que bueno, decir... y hablamos de esta peli porque es Buñuel, ¿eh? Sí. Si llega a ser Paquito Fuertes, que vivía en Cuenca... Está claro. Pero que es un milagro que en el 77 pues ya se le diera un poco de voz. De hecho, la gente que nos está viendo en YouTube está viendo el póster del reestreno de Viridiana. Es el póster este que hizo Iván Zulueta, me parece recordar, en el que es bastante más tétrico que el póster original de la película, en el que se veía solo el rostro de Viridiana. Así que, no sé, a mí me parece un fin de temporada brutal. Gracias, Radu Jude, ahí donde estés, por traernos esta propuesta. Gracias a vosotros, evidentemente, por votar por Viridiana. Y no sé si quieres añadir mucho más. A mí me parece que hemos tensado mucho la cuerda porque, insisto, es una peli que es tan frontal que poco podemos aportar nosotros más allá del contexto histórico. Y no podemos hablar de interpretaciones y metáforas porque están ahí en la película. Creo que no es una peli nada críptica. Y creo que es, a lo mejor, viendo yo poco de Buñuel, no sé tú qué puedes decirme, a lo mejor es la peli más accesible de Buñuel, porque tiene pelis que son un poco más complejas de entender o tienes que montarte todo el puzzle. Sí, podría ser. Creo que también es la peli más cercana a nosotros, ¿no? Como país. Ya. Buñuel ha trabajado tantísimos años en el exilio que sus películas se parecen mucho a los países en los que ha trabajado. Al final en México pasó gran parte de su carrera y el ocaso de su cine lo pasó en Francia también. Pasando de un cine muy desde el suelo, ¿no? Con sus películas para comer, como comentaba antes, como comentaba él en su libro, en México, películas alimenticias les llamaba. Películas que eran pues simplemente para comer. Aún así, dentro de ellas salían alguna que otra genialidad, ¿no? Pero y a pasar de un estatus en el cine tan creciente y tan importante, Buñuel ha sido una referencia para ídolos de masas dentro del cine como Dreyer, bueno, Dreyer no, perdón, me he confundido, no quería decir Dreyer, quería decir Bresson, Tarkovsky, para gente muy importante dentro de la historia del cine. Buñuel ha sido
su Tarkovsky, ¿no? Para Tarkovsky, Buñuel es su Tarkovsky. Claro. Y para Bresson, 3/4 de lo mismo. Yo sé que Bresson pues, es un poco coetáneo a él, ¿no? Pero la obra de Bresson es más reducida. Como él, otros tantos. Paul Schrader creo que también habló mucho de Buñuel, y casi con cualquiera podemos ponernos un poquito así. Yo sé que Scorsese también ha hablado más de Buñuel. Y el trabajo de Buñuel ha ido escalando, como he dicho, desde la pobreza hasta la clase burguesa, ¿no? Por eso sus últimas películas francesas funcionan dentro de la burguesía. Es algo que se le criticaba mucho, pero bueno, no tenemos que ponernos a hablar ahora mismo justamente del funcionamiento de Buñuel. Buñuel ya se sabe que vivió con toda esta generación, Dalí, todas, ¿no? Toda la generación, una de las generaciones más importantes de nuestro país, en cierta parte asesinada y exiliada por Franco. Tal cual. Época. Y teniendo él sus claros oscuros, porque después de Viridiana se comenta que ya empezó como a coquetear mucho más con este tipo de cine, de un señor arrimándose a chavalas jóvenes. Bueno, evidentemente Buñuel es un tipo que también es hijo de su tiempo, y habrán seguramente muchas cosas cuestionables, sin duda. Buñuel ha bebido mucho. Bueno, de Dalí es evidente, ¿no? Un perro andaluz lo trabajó con Dalí, y alguna otra cosa también está trabajada con Dalí. Pero si tú ves el cine de Buñuel, hay mucho de Lorca. Sí. Hay 100%. Muchísimo de Lorca. Sobre todo en las películas que se acercan mucho más a las raíces españolas, hay mucho de Lorca. Y Lorca es alguien que asesinó Franco. O sea, no... Y como él, otros tantísimos. Me interesa mucho más la parte de Lorca que tiene Buñuel que la de Dalí, que pues Dalí... Tengo mis claroscuros con Dalí, ¿no? Claro. Es evidente que el surrealismo de Buñuel no podría ser nada sin la parte de Dalí. Por suerte, pues la dictadura no pudo con Buñuel. El tío, la verdad que se las tuvo que ver muy putas. Llegó a Estados Unidos, lo repudiaron, no pudo hacer mucho allí, acabó en México, que era el último lugar en el que quería ir, y sobrevivió a Franco. Su cine ha sobrevivido a Franco, que creo que es lo más importante. Sí. Y sobrevivió a Franco porque estuvo fuera, como hemos dicho, y esta película, en cuanto vamos a decir que es casi la única película íntegramente española de Buñuel, vamos, si llega a ser por Franco, le mete fuego en la Plaza de España, ¿eh? Hombre, 100%. Y en este momento Buñuel ya tenía la nacionalidad mexicana, que eso comportaba no tener la española, quiero decir. Eso, que sobrevivió porque se buscó las castañas, no tenía muchas más opciones. Así que nada, del 61 al 2026, Viridiana cierra esta quinta temporada. Ha sido un viaje fuerte el de este año, hemos visto pelis poderosísimas. Así que si te parece, como no hay películas para el próximo episodio, porque adiós, nos vemos en octubre. Después nos vamos de vacaciones, o a intentarlo, porque con este calor. Exacto, después de Sitges y San Sebastián, si Dios quiere, volveremos a estar aquí hablando de Sitges y San Sebastián, que sería bastante chulo tener esa nueva dinámica, esa clásica dinámica. Habíamos pensado recomendaros 2 programas de Rotten John, por si en verano estáis aburridos y aburridas y no sabéis qué escuchar, habéis caído aquí en Viridiana y decís, hostia, pues esta gente no son tan tontos como parecían, pues tenéis un par de programitas. Qué suerte hemos tenido de no parecerlo. Exacto, era difícil, Yo he traído 2 y tú has traído 2. Sí. Lanza tú uno, lanzo yo otro y hacemos otra vez así y ya cerramos y nos vamos de vacaciones. El primero, que digo yo, es para mí... Bueno, tenemos, como hemos dicho antes, este es el programa 80. No vamos a recomendar el prólogo, pero... No, estaría feo. Dentro de estas, Travel Every Day, de Claire Denis. Me parece, siempre es una de mis grandes películas. Claire Denis lo he dicho un millón de veces, soy como friki fan de Claire Denis. Está loco. Claire Denis es una de mis directoras de cabecera, y Travel Every Day es una de esas películas absolutamente impactantes, impresionantes, flipantes que he visto yo nunca, y cada vez que la veo es cada vez más flipante. Creo que nos quedó un podcast muy chulo, sí, en el que poder descubrir a Claire Denis y en el que poder descubrir Travel Every Day, que es una de las mejores películas de terror que se han hecho nunca, y sobre canibalismo, the very best of the very best. O sea, es una cosa muy heavy.
Muy, muy heavy. Ese programa lo podréis encontrar en todas nuestras redes sociales. Lo emitimos hace 2 años, o sea que esto seguramente es la temporada número 3. Travel Everyday. Yo traigo otra propuesta, que esta creo que está más fresquita, que es Tuki Buki. Tuki Buki es un programa que hicimos este año, me parece. Hace unos meses. Hace unos meses. Recomiendo este programa hace 5 meses que lo hicimos, tanto por la peli como por el programa, la verdad. No creo que fuera un programa en el que nosotros estuviéramos especialmente inspirados o algo así, pero creo que la sorpresa fue tan mayúscula con Tuki Buki. Y me parece que es una peli tan rompedora que vale la pena, creo, no escucharnos, sino ver la película y luego disfrutar con nosotros de la flipada máxima que es esta peli. Yo creo que es de los programas más redondos que hemos hecho por la grata sorpresa que nos disteis vosotros, evidentemente, porque vosotros la escogisteis. Sí. Así que nada, vamos con la tercera recomendación de programa, si te parece. Yo voy a decir una peli para este veranito, un día así que haga calor, os bajáis las ventanas, desde la mañana os bajáis las ventanas, ponéis un ventilador como el que tengo yo puesto aquí, no me quita el calor, sigo teniendo calor. Y os veis Until the End of the World, de Wim Wenders. Importante, nosotros vimos, lo repito, vimos la versión larga. Correcto. Versión larga equivalente a la versión que Wim Wenders dice que hay que ver porque es su película. La ronda por ahí una versión de Until the End of the World de 2 horas y media. No le hagáis caso, se emiten 1.000.000 de cosas. Esa es la de Casuals. No funciona de la misma forma. El problema de esta película para recomendación, que no creo que sea un problema porque pasan volando, son 4 horas y media, 5. Sí. Pero es un viaje vuela. La peli rápida de cojones, ¿eh? Es un viaje impresionante, creo que os va a encantar. La gente que nos escuchó y que todavía no la ha visto porque pues yo entiendo que es muy difícil de encajar. Mis ritmos de vida tampoco me dan ahora mismo como para ponerme a ver eso. Me está costando horrores poder ponerme a ver Magallanes de Lab Díaz, y Lab Díaz me encanta, y 2 horas y media, y no puedo porque no me da la vida. No hay tiempo. Pero Until the End of the World, de Wim Wenders. Un día así coméis, os tomáis un cafecito, si os echáis una siesta de media horita y hasta la cena tenéis peli. A funcionar. La tenemos en la tercera temporada de Rodan John, así que le enchufáis a la peli y luego nos escucháis a nosotros que dices, coño, vuestro programa dura 1 hora y media. Es que son 5 horas de peli, hay que darle espacio. Sí. Ahí la tenéis. Yo la última recomendación que os traigo también es de esa tercera temporada. Parece que la tercera temporada fue fuerte. Yo os traigo Sans Soleil, que la casualidad es que estábamos los dos diciendo, pues escogemos 2 cada uno, y lo comentamos al final del programa y dijimos, bueno, de 80 programas raro será que coincidamos. Sans Soleil la traigo yo, pero la hemos hecho los dos. La peli, sí. La peli del 83 de Chris Marker. Tanto por el programa, porque creo que nos quedó muy guay, es uno de los programas que tengo como más recuerdo, como por la peli. La peli, sí. La peli es una cosa salvaje y creo que es posiblemente de las películas de entrada al universo de Chris Marker, que la gente por lo general entra por ahí. Y sí, esa, la YT, ¿no? Al ser un corto. Sí, lo que pasa es que es tan diferente también a la YT. Sans Soleil es una cosa loca y creo que en el podcast también hablamos de ciertas cosas a nivel de cómo se hizo, de dónde viene, quién es Chris Parker, y su filosofía con el cine, que creo que complementan bastante el visionado. Así que ahí lo tenéis, la tercera temporada también de Rodan John. Y con estas recomendaciones nos vamos de vacaciones. Me ha salido ahí un pareado, sin quererlo. Un pareado. Nos vamos de vacaciones, repito, a intentar pasarlas. Yo no puedo. Haremos lo que se pueda. Recordemos, estoy en Bilbao, 45 grados. Nos vamos a la mierda oficialmente. Lo dicho, que pasáis un buen veranito. Nos vemos pasado octubre, pasado Sitges probablemente. Recordad que normalmente San Sebastián es antes que Sitges, más o menos. Sí. Y nosotros llegamos a final de octubre, o sea que ahí nos tendréis con, si Dios quiere, y nos acreditan en los festivales, el resumen de festivales, y volveremos con la 6ª temporada de Rodan John. Ha sido un gustazo compartir un añito más contigo, John.
Igualmente, Rafa. Así que los que estáis ahí, recordad, no nos veréis más en Twitter oficialmente. No, es posible que no. Oficialmente no, porque es que ni poniendo tweets personales, sí. Desde una cuenta personal, no los ve nadie. Está vacío. O sea, no nos negamos a pagar una cuenta para que Elon Musk nos dé visibilidad. No, ya estamos. Podéis seguir votando en Instagram y ahí estaremos con la selección de películas para los próximos episodios. Hasta el momento, muchas gracias por estar ahí. Si hacéis resucitar Twitter, pues igual volvemos. Pero avisarnos. Eso, complicado. Nos avisáis. Un placer como siempre, nos vemos en el siguiente y un abrazo a todos y a todas. Chaito. Chao. Adiós.